Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Obdulia y os doy la bienvenida a este canal. Hoy os quiero hablar de 5 libros que son totalmente adictivos. Son libros de estos que una vez que te pones a leerlos no puedes parar. Y yo he tenido la gran suerte de que acaba de llegar a mis manos Habitación propia de Virginia Woolf. Os diréis, ¿y cómo no había leído antes Obdulia Una habitación propia? Y es cierto, yo también me lo pregunto, no sé cómo no había leído antes este ensayo, llamémoslo así, aunque Virginia Woolf tiene la capacidad de narrar tan alucinante que cuando te estás leyendo Una habitación propia parece que te estás leyendo una historia, un cuento. Ella te va a contar cómo se empezó a preparar una charla que le habían pedido que diese a unas chicas universitarias, y en estas charlas ella tenía que hablar sobre novela y mujeres. Imaginaos qué tema tan amplio y cómo ella empezó a pensar la forma de abordarlo. Le salió este pequeño librito que os lo recomiendo sí o sí, y que yo me lo he leído tan solo en una tarde porque de verdad que es adictivo completamente. Es súper interesante y te da idea de la claridad mental que tenía Virginia Woolf. Yo a partir de ahora la voy a considerar una de las mejores escritoras que hay. En este ensayo ella se pregunta algo que yo desde pequeña me preguntaba, porque en muchas ocasiones cuando íbamos al colegio nuestros compañeros de clase empezaban a picarnos y a decirnos: sí, vosotras seréis iguales que nosotros, pero ¿dónde están las grandes pintoras? Dime nombres de grandes escritoras. Y efectivamente a veces pues nos teníamos que callar, porque las grandes pintoras y las grandes escritoras o las grandes músicos realmente no estaban allí para que nosotros pudiéramos dar sus nombres. Pero según Virginia Woolf nos demuestra en Una habitación propia, sí que han existido. Lo que pasa es que en muchas ocasiones no se han conocido y en muchas ocasiones se han quedado simplemente como una potencia. No han podido desarrollarse realmente. ¿Y por qué? Porque las mujeres no se les enseñaba a leer, no se les enseñaba a escribir. Entonces, ¿cómo iba a haber grandes escritoras si para empezar nunca podían acceder a la cultura? En muchas ocasiones ellas podían ser también pintoras en potencia, pero si nadie las enseñaba a pintar, nadie les transmitía esa técnica, pues ellas se quedaban simplemente siendo creadoras en potencia. Por supuesto que ha habido miles y millones de mujeres creadoras en potencia, pero por desgracia nunca pudieron desarrollarse. Y no pudieron desarrollarse porque, además de no acceder a estas enseñanzas, no tenían lo más básico, y lo más básico es tener un espacio, tener ocasión para hacerlo y sobre todo poder subsistir. Estas mujeres tenían que trabajar, tenían que luchar por su supervivencia. ¿Y cómo iban a dedicarse a crear si ni siquiera tenían esto? Cuenta una anécdota buenísima, y es que las mujeres, incluso si trabajaban en esa época, no podían los frutos de su propio trabajo, su dinero, ser de su propiedad, sino que el dinero pasaba a manos del hombre que era su esposo. Entonces, ¿para qué iban ellas a intentar ganar dinero si ni siquiera iba a ser de ellas? Y así, pues muchas otras leyes, como por ejemplo el derecho al voto, muchos derechos que la mujer nunca ha tenido. Virginia Woolf debió de ser una de las mujeres más inteligentes que han existido. Qué pena que, sin embargo, tenía una grave enfermedad. Padecía de depresión bipolar. Eso al menos es como ahora mismo se lo diagnostican. Esta mujer intentó muchísimas veces suicidarse y al final, por desgracia, o fue una decisión por parte de ella, nos dejó con estos maravillosos escritos que salieron de esta mente tan privilegiada como la que tuvo que tener Virginia Woolf. Si no la habéis leído hasta ahora y os pasa como a mí, no dejéis de leerla.
Y siguiendo con este tema, ya me llamó muchísimo la atención y me puse a investigar cuál sería la escritora más antigua conocida a nivel universal, porque en una habitación propia, pues Virginia Woolf dice que las primeras escritoras conocidas pues fueron del 1700, es decir, de finales del siglo XVIII, como por ejemplo pues las hermanas Bronte o Jane Austen, a las cuales pues nombra muchísimo. Pues, ¿cuál fue mi sorpresa? Que los escritos más antiguos conocidos a nivel universal eran obras de una mujer. Y esta mujer era una sacerdotisa de la diosa Luna en Babilonia, que esto sería la antigua Mesopotamia, que más o menos datan estos escritos 2285 a 2250 a.C. Son unas tablas de arcilla que se encontraron en 1929 en Irak, en las orillas del Éufrates. Así que todo el mundo sepa que la escritora más antigua a nivel universal era una mujer. Y la siguiente novela que acabo de leer es Rebeca, de Daphne du Maurier. Si la conocéis, sabéis perfectamente que es una novela totalmente adictiva. De hecho, lo que a mí me pasó fue que muchos de vosotros, muchos de los suscriptores, me comentasteis que era una de las novelas que tenía que leer como imprescindibles. Y entonces empecé a leerla. También lo hice con el club de lectura de Macondo, que había dividido la lectura por capítulos y cada capítulo correspondía a un día. Pues bien, me produjo tal adicción que me costaba muchísimo trabajo seguir leyendo la novela a capítulo diario, porque siempre que te deja con la intriga y quieres saber más. Es una novela muy intrigante, muy misteriosa, pero sobre todo con mucho carácter psicológico. En esta novela, una chica, que vamos a desconocer su nombre durante toda la novela, se enamora de un señor mucho mayor que ella tiene unos 20 años y el señor de Winter, que se llama así, tiene unos 40 años. Se conocen en Montecarlo cuando él ha ido a pasar unos días porque quiere olvidarse de un terrible suceso que le acaba de pasar y es la muerte de su esposa Rebeca. Bueno, pues lo magnífico de esta novela es que precisamente la protagonista está totalmente ausente, es alguien que ya ha fallecido. Sin embargo, vamos a conocer Rebeca, la vamos a conocer por todo lo que nos cuentan de ella. Pero si sobre todo trata un tema esta novela es, o mejor dicho, son los celos. Los celos que siente la nueva señora de Winter cuando esta chica se casa con el señor de Winter y los celos que también ha sentido anteriormente el señor de Winter por Rebeca, porque Rebeca es todo lo contrario a esta chica. Esta chica es modosa, es sencilla, no le gusta destacar. Sin embargo, su anterior esposa, la anterior señora de Winter, era todo lo contrario. Era una mujer que a todo el mundo encandilaba, que no pasaba en ningún momento desapercibida, que sabía organizar fiestas, era una auténtica anfitriona. ¿Cuál es el problema? Que esta chica, la nueva señora de Winter, tiene que luchar contra una rival que está muerta, contra Rebeca. No os voy a contar más porque si no, de verdad es que os cuento todo el argumento y todo lo que lleva en sí la novela. Solo os diré que es una novela muy adictiva, muy intrigante, que tiene un gran perfil psicológico y sobre todo que la autora era una maestra en la intriga y sobre todo es una maestra en hacernos ver lo blanco-negro. Ella va a querer durante el desarrollo de toda la novela que nos convenzamos de algo que es lo que ella quiere que nos convenzamos. No os puedo decir más, solamente que conmigo no lo consiguió. Espero todos vuestros comentarios de aquellos que hayáis leído Rebeca y decidme si al final consiguió con vosotros lo que conmigo no ha conseguido. No quiero decir nada más y cuando la leáis pues me contestáis. La vida de esta autora me ha resultado muy impactante y muy interesante. Resulta que su padre era actor y además director de teatro,
como muchos de esta profesión, era un hombre pues muy acostumbrado a las conquistas. Tenía muchísimas relaciones con muchas de las actrices a las cuales contrataba. Y parece ser que Dafne tuvo una relación incestuosa con su propio padre. Tal era así que sentía unos celos feroces contra todas las mujeres que se acercaban a su padre, porque ella quería que su padre fuese solamente de ella. Dafne también se casó, pero también se le conocen otras relaciones homosexuales con otras chicas. Una autora que tiene también pues un perfil muy oscuro. La novela fue muy vendida, se hizo millonaria cuando publicó esta novela y además Alfred Hitchcock la llevó a la pantalla, igual que otros de sus relatos, como por ejemplo la película tan conocida de Los pájaros. No os la perdáis. Y la siguiente de las novelas que para mí es adictiva es La casa de los espíritus de Isabel Allende. Esta novela yo la leí ya hace muchos años, pero ahora he vuelto a releerla. La casa de los espíritus es toda una saga familiar. A mí hay dos personajes que me encantan y es la relación que tiene Clara con su marido, con Esteban, y cómo describe Isabel Allende estas noches de amor que pasaban en la cama, lo que ella hace el símil del barco que se deja llevar por las olas del mar. Estas frases tan poéticas a mí me encantaron. Isabel Allende pasaba muchísimos veranos con sus abuelos en una gran casona y con sus tíos, y de ahí se inspiró para hacer esta novela, que fue su primera novela y que la catapultó a la fama. Después de esta novela pues tiene muchas otras, de mis preferidas también es La hija de la fortuna, con su segunda parte Retrato en sepia. Isabel Allende, como sabéis, es una autora que nació en Perú, es chilena y está nacionalizada estadounidense. Y es una de mis autoras favoritas. Y la cuarta de las novelas que os quiero recomendar, porque es una novela totalmente adictiva, cuando la cojáis no vais a poder parar hasta concluirla, son Los fuegos de otoño de Irene Nemirovsky. Los fuegos de otoño es una historia que transcurre entre las dos guerras mundiales. Empieza con la Gran Guerra, cuando todos los protagonistas son muy jóvenes y el protagonista Bernard tiene que ir a la guerra y es un adolescente. Decide marcharse a la guerra pues para demostrar a los adultos que él también forma parte del mundo de los adultos, y allí en esa gran guerra, que es la Primera Guerra Mundial, se encuentra una imagen aterradora. No os voy a contar toda la historia, sí os diré que transcurre tanto en la Primera Guerra Mundial como después en la Segunda Guerra Mundial, porque hubo personas que les dio tiempo a participar en ambas guerras, que fueron muy largas y además no hay tanto tiempo de separación entre una y otra. Pero si algo es Los fuegos de otoño, es también una gran historia de amor, de pasión, de celos. Tiene muchísimas frases lapidarias, como por ejemplo, os voy a leer una. Los matrimonios felices son aquellos en los que el marido y la mujer lo saben todo el uno del otro, o bien lo ignoran todo. Tiene frases verdaderamente espectaculares. Otra de ellas que a mí me impactó muchísimo es la siguiente: la humanidad entera se encuentra en el estado mental del niño que ha perdido el miedo al coco. No os perdáis Los fuegos de otoño. De todas formas, tengo una reseña en el canal que os voy a dejar por aquí para que os paséis y le echéis un vistazo. Y la última de las novelas que quiero recomendaros hoy, que es una novela totalmente adictiva, es la de Los recuerdos del porvenir de Elena Garro. Esta novela ya tengo reseña en el canal, ya os hablé de ella porque me impactó muchísimo. Fue una novela que no pude soltar desde el primer momento porque la historia te atrapa totalmente. Es una novela que está encuadrada dentro del realismo mágico. Se considera como precursora porque de hecho la publicó Elena Garro en 1963, antes que saliera a la luz la tan famosa 100 años de soledad, que es de 1967.
Es la historia de un pueblo que cobra vida propia y que nos está contando todas las historias que transcurren en él y toda la vida de sus personajes. Personajes tan entrañables como el loco del pueblo, que es el señor más inteligente que puede existir y más valiente, que es Juan Cariño, como una de las prostitutas que vienen con los militares, que es Julia, que es de una belleza sin igual, la historia de los propios militares, de Fernando Rosas, que se hacen los dueños del pueblo y que lo gobiernan con mano muy dura, y la historia también de Isabel, que es una de las protagonistas más entrañables. No os perdáis esta novela, Los recuerdos del porvenir, no me canso de decirla, es una de las novelas más importantes mexicanas y es totalmente adictiva y os va a encantar además, os lo aseguro. Muchísimas gracias por acompañarme. Me gustaría mucho que me recomendaseis alguna de las novelas que os habéis leído últimamente que consideráis que es totalmente adictiva para que yo también la pueda leer. Me gustaría que os suscribieseis y que además le dieseis a la campanita para que así os pueda avisar cuando hay un nuevo vídeo. Que tengáis un muy buen día y nos vemos en el próximo vídeo. La belleza del mundo, que tan pronto perecerá, tiene dos filos, uno de risa, otro de angustia, partiendo el corazón en dos.